Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola, hoy en un nuevo capítulo de Confía en tu poder, donde hablaremos con una seca, la Fiori Squadrito. La Fiori es ingeniera comercial de profesión, con un máster en Chicago, y ahora está dedicada al mundo de la fertilidad. Y bueno, es cofundadora de la comunidad FEM, comunidad que yo particularmente amo, porque este es un tema que a mí, bueno, me encanta y me tocó en lo muy cercano. Y en el momento que yo lo viví, me faltó que existiera una comunidad como la que hoy existe y ustedes han creado. Entonces, cuando ya estábamos viendo qué capítulos hacer, yo dije que tengo que tener aquí a la Fiori porque le quiero aprovechar de hacer todas las preguntas para las personas que estén también como estaba yo hace un par de años. Entonces, bueno. Que todos hemos llegado aquí es porque nos tocó estar igual de desamparada en algún minuto, como, ¿a dónde voy? Claro, claro, tal cual. Y que igual es un tema que, gracias a Dios, cada vez menos tabú, pero igual tabú. O sea, donde hay un montón de creencias que también quiero que después conversemos en profundidad de eso. eh, que, Es muy tabú pensando que una de cada 6 parejas va a tener problemas de fertilidad. O sea, una de cada 6 amigos, tus primos, alguien. O sea, la probabilidad de que no conozcas a alguien que le haya pasado es muy baja, pero aún así, cuando te toca, sientes que no conoces a nadie. Y eso es heavy, porque la verdad es que sí, conoces a alguien, pero no te lo dijo. es que es heavy. ¿Sabes qué me lo decís? Se me ponen los pelos de punta, porque en verdad a mí cuando me pasó, yo no tenía con quién hablarlo. O sea, y de repente me dijeron, oye, la amiga, de la prima, ya. Y hice como el link y llamé a alguien. Entonces después yo, cuando me pasó, yo dije, esto yo lo voy a hacer público, porque en verdad no le veo nada malo tampoco. Al revés, agradezco que ahora está la tecnología para uno poder ayudarse en estos temas. No, pero es difícil porque muchas de nosotras decimos que está ahí en el closet de la infertilidad. Para muchos es muy terrible porque viene a desafiar como ideas de el embarazo, de como que el embarazo es algo mágico, entonces te tenés que embarazar y si no te embarazás te rota. O la masculinidad, o sea, no logro embarazar a mi pareja. O como mucha gente tiene conflictos con su religión o creencias de que esto es algo que, una señal de algo, ¿cachai? Entonces se juntan muchas cosas que son ajenas a la infertilidad, porque cuando entendemos la infertilidad como algo de salud, como la diabetes, como una enfermedad que, aun si no es mortal, afecta todos los aspectos de tu vida, y si lo entiendes así, ya todas estas cosas culposas, como no te daría vergüenza decir que eres diabética, tampoco debes darte vergüenza decir que eres infértil. Incluso decir soy infértil para muchas supone algo como una carga muy fuerte. Dicen, no, yo prefiero decir que tengo infertilidad. O y el juego de palabras es una situación, una condición médica que tiene asociadas muchas cargas que es heavy, que no lo hemos logrado sacarlas. Bueno, por eso nace FEM. Sí, pues, bueno, y ahí yo te quería preguntar en el fondo, ¿cómo tú llegaste a este tema? Porque, bueno, yo tengo endometriosis profunda. Ah, yo también. El típico, una de cada 10 mujeres tiene endometriosis y se demora 10 años en tener un diagnóstico. Porque cuando somos chicas nos dicen que es normal que te duela, está normalizado un montón de cosas. Entonces, yo igual tuve suerte que una doctora me dijo, yo creo que tienes endometriosis. Entonces, igual siempre tuve la tinca. Cuando quería tener guagua, no esperé mucho para un doctor, porque dije, a mí me dijeron, lo escuché, y fui al doctor y empezó mi peregrinación, tal cual, no tenía idea a qué doctor ir, busqué infertilidad clínica tanto, primer doctor con Como decís tú, la peregrinación, o sea, y la cantidad de exámenes. yo no tenía idea de qué examen, o sea, yo pululaba de doctor en doctor, porque no, si el doctor me decía como, bueno, hay que operarte, yo ya me voy a operar, pero tú crees que yo sabía qué riesgo suponía en esa operación, nada, yo me entregué, y ahora viendo para atrás, tuve suerte, pero podrían haberme pasado a llevar un ovario, podrían haberme sacado, o sea, esa operación podría haber sido desastrosa para mi fertilidad, y yo nunca
caché, o sea, nunca pregunté nada, entregadísima. Y después me fui a vivir afuera llegué a un país en el que no hablaba el idioma y tenía que empezar a hacerme un in vitro porque ya había hecho toda mi peregrinación en Chile de las inseminaciones, los coitos programados, las operaciones y nada. Y todos los meses me decían como, no, esta vez vas a tener trillizos. Y yo, aquí voy buscando 3 nombres para niños que combinaran y nunca, no fue así. Y, y llegué a este país y empecé a buscar en Google como doctores y llegué a un grupo secreto de Facebook, literal, de mujeres que estaban haciendo ese tratamiento en donde yo vivía, que era Luxemburgo, y caché lo power que fue, para mí al menos, llegar a este grupo de contención que me dijeron, mira, este doctor es muy pesado, esta doctora es bacán porque te abraza, esta no, esta sí, este examen es bueno, yo me demoré tanto, y juntarse con gente que está hablando tu idioma, porque al final empecé a entrar en esta como aventura secreta, fue súper liberador para Y mí. que, como decís tú, al final también es súper secreta, o sea, como que en eso yo lo comparto, me pasó, yo estaba como en una pega igual full, como que hacerme exámenes, como, oye, ¿por qué te estás yendo como a tantos exámenes? O sea, como, ¿por qué tantas horas al doctor? ¿Qué te está pasando? Y yo, no, es que, y sin ninguna mala intención, al revés, preocupación, pero claro, como, oye, no, es que no me Y está ahora resultando tener guagua, o sea, como que tampoco era tan, no sé, uno igual como mujer tampoco lo queréis decir, no, en Chile no tampoco estamos es protegidos. difícil. No, si decís que estáis en campaña, te ponían en una posición de riesgo. O sea, hoy día en Chile a las mujeres que tienen hijos, el mercado laboral es súper duro. O sea, imagínate con la que quiere tener hijos. O sea, es peor todavía, porque estáis declarando que vaya a ser un cacho en el futuro, entre comillas, porque no es un cacho. Pero hay mucha gente que sufre el secretismo de tener que pedir horas insólitas o Sí, pedir por horarios súper canciones. tempranos, que alcanzar a ir, volver, hacer todas las cuestiones antes de la pega, y como que nadie sospechara que, oye, tenía, pero de repente también los doctores tienen como tanta demanda, que de repente está ahí fregando más, y como que tenía la hora para un mes más de 11:30 de la gratuidad, mañana, sí, y 2:30 de la mañana, tal cual, está ahí sonando. no hay cómo justificar eso, nada, ni cafecito, porque además Claro. quedan lejos las cuestiones, entonces tenéis que ir, yo trabajaba en el centro, Providencia, y tenía que pagar un pique a donde el diablo perdió el poncho, ¿cachai? Como, no, Claro. no era como filo, voy a decir que voy a tomar un café. ¿Y cuánto Y tiempo estuviste tú, Fiori, como entre que no les resultaba, o decir, oye, quiero ver un doctor, oye, probar distintas alternativas? yo me demoré relativamente poco. Yo a los 7 meses ya fui al doctor, pero podría haber esperado hasta el año. Y en total, en tratamiento, esto es para mí, porque incluso personas con mi mismo diagnóstico se demoran mucho menos o mucho más. Yo me demoré 4 años desde que pisé la consulta del doctor hasta que quedé embarazada. 4 años de mi primer hijo. Y en esos ir y venir, para terminar la historia como una CFN, perdón la dispersión. No, es que nos juntamos dos dispersas. Y un tema Y así que vamos a conversar. yo a la Luzma, mi partner, la otra fundadora de FEN, la conocí en Chicago. Y Ah, la Luzma tiene un camino un poquito más largo, un poquito harto más largo, 10 años. Y en Chicago ya estaba tratando, y nos habíamos hecho bien amiga, y me lo había comentado como que le estaba costando, pero también, como esas cosas como que las habláis como por afuera. Y cuando ya volvimos a Chile en una de estas visitas, me junté con ella, y ahí fue como, ¡buah! Las dos como que verborrea. borrea de in vitro, tú te estás pinchando con esto, ¿qué te has hecho tú? ¿Qué te has hecho? Y como comparemos laminitas de tratamiento, básicamente. Y las dos encontrábamos bacán poder hablar de esto tan libremente, y también en chileno, porque otra cosa es mi grupo en Luxemburgo, pero otra cosa es con tu idiosincrasia. Y luego dijimos, deberíamos hacer algo. En eso, pero las dos estamos como que uno se ve muy entera ahora, pero cuando está ahí en la mitad de los tratamientos, está ahí devastada, ¿no? Nosotros le decimos la vida en pausa, porque todo, todos tus platitos están esperando a ver qué pasa con este tratamiento, que funciona o no funciona, no sé si buscar pegas, si buscar casas, si te vas de vacaciones, toda tu vida empieza a girar alrededor de esto, y tú también estás emocionalmente bien débil como para contener a otro, entonces no nos atrevíamos a lanzarnos, a decir, ya hagamos un grupo, porque en ese minuto estábamos Sí, como pues uno, la prioridad es vulnerables. cuidarse uno también, como para Sí. que.
para estar lo más entera posible. Posible. Sí, pues. Entonces, dos años después de eso, 2 años después de ese pisco sour, nos lanzamos con FEN. Yo ya tenía Facundo, entonces yo ahí hinché un poco a la Luzma, y la Luzma estaba todavía en tratamiento. Yo siempre la voy a aplaudir que se tirara mucho, en una posición mucho más vulnerable que yo, como su historia sin cierre todavía, ¿cachai? Mm. Y armamos FEN como un Instagram pensando armar este espacio para conversar. La cuestión prendió así, o sea, no tuvimos Sí. que hacer nada, ¿cachai? Nada, porque en verdad era como urgente. Mm. Era un espacio que faltaba, o sea, y Había, como... sí, habían espacios, pero estaba lleno de mitos. Y eso es lo que siempre nos quisimos alejar, porque te metías a grupos de Facebook con todo el respeto para los grupos que todavía existen. Pero había mucho como, bueno, me está costando embarazarme. Bueno, y mi prima se fue de viaje y quedó embarazada. Me tomé este caldito, hice esta posición, levanté las patas. Ese era el típico consejo de todo el mundo, como, oye, pero es que tenéis que levantar las patas. Levanto las patas, ponte en 4. Y tú como, gracias. Ese era todo el problema. Me hubieran dicho eso antes, me hubiera ahorrado 27 in vitros. Entonces queríamos alejarnos un poco de eso y también democratizar un poco el conocimiento, porque, como tú decís, no tenía a quién preguntarle. Y nosotros muchas veces tenemos amigos doctores o la tía, pero hay gente que no tiene ninguna conexión con ningún doctor, ninguna prima, ninguna tía. Entonces queríamos entrevistar doctores, queríamos hacer las preguntas, ahorrarles pasos para que no llegaran como nosotras pollas a la consulta, porque la alumna además se demoró 10 años, porque 10 años que se la pelotearon. O sea, no, eres muy joven, no, nada, no te hagas nada. La alumna con 3 pérdidas todavía le decían que era joven, no le hacían ningún examen, ¿cachai? Entonces, eso porque también como la cultura médica de la fertilidad todavía no estaba metida así como, esto es un asunto de salud, ¿cachai? Y, y ahora creo que todo el mundo, o los que nos conocen, llegan un poco más como, no, hágame este examen. Yo a mi amiga le digo, tú no saliste del doctor sin este examen, que es Sí, la po. famosa reserva ovárica. Y ahí, eso te iba a preguntar, en el fondo, Estamos partiendo, ¿qué hago? cuando, claro, alguien está partiendo, ya lleváis ciertos meses, no les ha resultado, ¿cómo? ¿Qué es lo primero que tú dirías que tiene que hacer una persona? Primero que nada, no tener miedo de ir al doctor. Como que hay como si fuera como que ir al doctor te hiciera inmediatamente infértil. Anda al doctor, A un chequéate. ginecólogo. A un ginecólogo, el Ginecóloga. ginecólogo normal, no necesariamente de fertilidad, cuando esté recién partiendo, no va a generar un problema, no te vas a enfermar. ¿Y qué son el chequeo mínimo? Tu perfil hormonal, que tu progesterona, el estradiol, las que tienen que ver con el ciclo de la mujer. Tiroides, hormona antimuleriana, que es la reserva ovárica, que es muy, muy importante porque en general todo debe andar bien, pero si la tienes muy alta o muy baja, no significa que no te vaya a poder embarazar ni es una cosa, ni una condena, pero sí te va a decir, apúrate, o tenemos que regular ciertas cosas. Si tenéis mucha hormona antimuleriana, tenéis un síndrome ovario poliquístico, y una eco intravaginal para ver si tu útero está bien. Mucha gente se sorprende o se desayuna tratando de embarazarse y se da cuenta que tenía un útero unicorne, o sea, que solo tiene una trompa. O sea, no tenía cómo saber eso si no te hubieran hecho eso. O se dan cuenta que tienen muchos quistes, cosas que, ¿para qué esperar un año? Podría, Si si podéis, claro, como... en tu chequeo regular del año, no es como, mira, o incluso antes de ponerte en campaña, decir como, mira, el próximo año de repente quiero tener huevo, hagamos Sí. un todo. Como un día, claro, como... Y lo mismo a las parejas, porque uno, la fertilidad como que está unida a que fuera solo de la mujer, Yo creo como, que ese es un tema súper importante. Yo cuando amigas me preguntan y todo, yo digo, oye, exámenes tú, pero que le pidan tal y tal examen a los hombres, porque en el fondo la cuestión es de a dos y nunca sabí, y es pues, un promedio, puede estar tú más o menos y él tenga excelente espermio y no necesites nada, o al revés, él puede estar más o menos y tú sabes la gallina de huevos de oro y queda embarazada igual, ¿cachai? Es un promedio, pero por lo mismo un o puede, espermio grande,
Claro, el espermiograma, y me acuerdo que había uno también como de fragmentación, Sí, de no sé. ese es un doble clic, es un poco más caro. El problema de la fragmentación es que como no tiene código FONASA no te lo devuelven, entonces tenés que pagarlo particular, son como, voy a inventar, creo que eran como 40 o 50 lucas. Entonces, si están apretados de lucas, ese es un doble clic, en la misma muestra del espermiograma, pero un espermiograma simple es el al menos, cuando todavía no tenéis sospechas de nada. Pero sí, tu pareja tuvo varicocele, sí, se operó cuando chico de algo por ahí, tuvo cáncer, alguna enfermedad, una fiebre muy grande cuando era chico, alguna enfermedad media como grave. Siempre es bueno chequear, sobre todo cuando eran niños, los hombres, porque eso puede haber dañado su... Yo hablo como si fuera doctora. Otra cosa que tienen que saber, cuando llevan mucho tiempo en infertilidad, sacan un magíster en infertilidad, porque Es uno... heavy eso, es heavy como uno se mete en todo el tema, o sea, y sobre todo ustedes que también están súper metidas en la educación de Sí, millones de mujeres y hombres, en el fondo. al Eso final, te iba a contar, la comunidad, ¿qué porcentaje es mujer y qué porcentaje es que lo siguen son hombres? mayoritariamente son mujeres, pero tenemos un chat de hombres, ojo, Ah, son los menos porque no les gusta hablar mucho, porque en general como que son más para adentro, pero o sea, el chat de hombres es cada vez más grande, porque también se ven como en tierra desconocida, no saben con quién hablarlo, un poco, también son un apoyo fundamental, o sea, hay que decirlo que también es como un momento en que uno está como vulnerable, como que no sabía, sobre independiente, todo ha pasado más tiempo. A mí me pasó que yo igual, de cierta forma, como era operada de endometriosis, había tenido una endometriosis súper grande y todo, a mí la doctora me dijo, el día que tú queráis tener guagua, espera 6 meses y a los 6 meses veis quién ven al doctor y por último hacemos, y ahí hicimos el chequeo que decís tú y me hicieron, bueno, otros más que o sea, ay, me acuerdo de esa etapa así de vivir en el doctor, bueno, uno que me decía como para los trompas de falopio que me dolía el ay, la fígado. hidrocephalografía, que ya la puedo pronunciar sin ningún problema. 4 años y ya se no se me enreda la lengua. La lengua. ¿Ese duele o no duele? Porque hay gente que también le asusta hacerse ese examen, chiquilla. Conozco literal 50% de las mujeres que es como, meh, y otras que es como, o yo creo que tú también, el dolor más profundo que he sentido en mi vida. Pero es Sí. corto, dura 20 minutos, No, pero, es súper corto. pero sí, yo me lo estaban haciendo y entró como un doctor a preguntarle algo al doctor que me lo estaba haciendo, ese doctor cagó, le agarré la mano y no se la solté hasta que terminó. Y así como, no me dejes aquí. Y lágrimas, lágrimas. No, horrible, 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 horrible. Claramente o sea, yo tenía todo tapado, o sea, y me da rabia, por ejemplo, yo me hice 3 inseminaciones antes de hacerme ese examen. Y me Después gasté botaste la, o sea, si hubiera boté tenido tu 3 inseminaciones, ¿cachai? Porque ese es un examen que no decimos que lo hagan de diagnóstico, a menos que ya llevéis tratando un año, pero sí o sí antes de hacerte inseminaciones, porque para qué vaya a gastar plata a la basura. Sí, porque en las inseminaciones el útero es tu laboratorio, ¿cachai? Entonces, si no está bueno, eh, está quemando plata. O sea, la gente hace como no se lo hace, o tú te entregás, no lo pedís, porque muchos doctores, sobre todo los que no se dedican a fertilidad, se lanzan así como, no, ya te vamos a hacer regular, ya te vamos a hacer el costo programado, pero no hacen, no hacen el chequeo. Y, por ejemplo, la hormona timoleriana es un examen que no tiene código FONASA, entonces también te lo tenéis que pagar en particular, entonces también muchas veces no lo... Hay otra manera de hacerlo, que es el conteo folicular, que es como una ecografía, pero tiene que ser un gallo que sepa hacerlo, si no, que es donde mismo. poco. Oye, y una pregunta, porque en el fondo también hay otro tema que subyace de este, que es el fondo también congelar óvulos. Y Sí, yo, amiga que puedo, se lo recomiendo, yo lo no se hice. vuelve evangélica del... Sí, o sea, te lo juro que Mira, siento que es como mi causa. Porque te da libertad, sobre todo si tú querés, sabés que querés ser papá, pero no hay conocido a la persona, querés que sea, o sea, como decir, oye, pucha, ¿sabéis? tener un banquito para el futuro, Hay un yo creo estudio hace poco que mostraba que las mujeres se demoran 4 años en tomar la decisión de congelar. ¿Y sabéis por qué? Por la idea de pareja. Como que mucha gente, muchas mujeres suponen que congelar es decirle adiós como al príncipe azul, ¿cachai? Es heavy, es un proceso, pero eso es mental, porque eso es eso es como, mental.
Es como al revés, yo siento que es ganar tiempo para que llegue el verdadero príncipe azul, como para que no te tengas que meter ahí con... Exacto, y el proceso, el congelar huevos es lo mismo que hacerse un in vitro, entre comillas, porque es medio in vitro, porque la in vitro es cosechar huevos, voy a simplificarlo, cosechar huevos, sacar huevos, congelar embriones, que es cuando tú ya juntas con los espermios y lo congelas y lo transfieres al útero para embarazarte. Congelar es todo eso menos, solo que lo congelas. Y cuando encuentres al príncipe azul, o si no encuentras, porque ahora la idea de la familia También está cambiando. cambiando. Nosotros tenemos muchas mujeres que persiguen la maternidad en singular y compran la muestra y son mamás felices y están creciendo esas comunidades, está lleno, ¿cachai? Pero llegado ese minuto, descongelas tus óvulos si es que los necesitas, si no, bueno, fue lindo, puedes donarlos a la ciencia. No, en Chile no puedes donarlos, en Chile solo los puedes usar o no usar. Los óvulos, no es lo mismo que embriones. Por eso también a veces las parejas que tienen como dudas o conflictos religiosos congelan óvulos y no embriones. ¿Cachai? Pero el proceso es, antes no había mucha cobertura y hoy día existen los mismos códigos de FONASA que están en nuestra página, que son los que se usan para el in vitro, que es lo mínimo que te tiene que cubrir el SAPRE mínimo te tiene que cubrir eso, hay que peleárselo, un gallito. Bueno, pero eso te digo, a mí no me... Bueno, es que cuando yo lo hice en su momento todavía no estaba ingresada, estaba como proyecto de ley. Pero, por ejemplo, yo pienso, a mí el año pasado, cuando yo me hice la transferencia de Santino, no me cubrió el ISAPRE. No, reclama. Todavía puedes reclamar, creo. Porque es un código. Tal código, tal cual, transferencia de embriones. Ah, mira tú, ya, voy a ir a pelear porque, oye, me estoy... Ya. ¿No? Sí, Bueno, es que, viste qué buena esta entrevista. es que hay que pedir que... No, o sea, yo lo pasé por la ISAPRE y me lo rechazaron. O sea, los aprovecho de acusar. Vida 3. Día 3, mira, que día 3 tiene supuestamente el que tiene un plan con fertilidad, es de las pocas que tiene, se supone. Pero no, ves que pueden, ves que no lo hacen. Todas las ISAPRES, no, nosotros son mis enemigas. Porque, no, porque hay que pedir que pongan en todas en todo lo que te diga el doctor, órdenes de los remedios, la receta, el código asociado. Código estimulación de ovárica, código tanto para los remedios. Porque, por ejemplo, el código más grande es el de estimulación ovárica, que son 800 lucas, casi 1.000.000. Sí, pues en remedio, en Con los inyecciones. remedios. Entonces tú le ponías ese código y ¿Qué código es código 20.532. Están pero están en la página de FEN. sí, y están en las historias destacadas, creo que lo tengo en códigos. Y si no, en fundacionfen.cl también está como la circular, porque todo el año se ajusta por IPC. Pero es una pelea, porque también te dicen como no, los remedios, si no está con el código y con la receta, algunos uno te lo devuelven, pero hay que pelear hasta el último peso y la mayoría logra el reembolso, que es 1.820.000. Eso es lo que está hoy día. Ese es el mínimo. Gente, Eso es en el fondo remedios más... claro, es la mitad del in vitro particular. ¿Cachai? Como un in Pero vitro. es congelar óvulos completo, o sea, es congelar óvulos y malos remedios. Sí. El problema es que las ISAPRE para congelar óvulos te dicen es que no dice infertilidad, porque no está diagnosticada, porque para diagnosticar la infertilidad tienes que estar tratando más de 12 meses sin protección o no sé qué. Hay muchas, ahí todavía está el gallito, pero ponte mi hermana, que congeló, porque obviamente aquí como, como vas a tener que congelar. A ella sí le devolvió el ISAPRE y le pusieron estudio de fertilidad. ¿Cachai? El problema de la infertilidad es que es una preexistencia, entonces hay que asegurarse que no te pongan infertilidad, pero que te pongan infertilidad a la vez, como no un diagnóstico. Claro, a mí cuando no me reembolsaron fue por preexistencia. Yo dije, qué rabia, pero bueno, no Sí, quiero la pegarle la onda a endometriosis, nadie con el live, pero sí hay que tener ojo y ser Mateo, también... ser Mateo con las finanzas, porque también, sobre todo si están congelando óvulos, chiquillas, hagan el paseo, paséense por las clínicas, porque yo tengo amigas que fueron a clínica A y clínica B, y clínica B les ofrecían mejor pack de congelamiento, pero a ella les gustaba clínica A, fueron a clínica A y les dijo, oye, clínica B me ofrece
tanto en congelamiento y la clínica A le igualó el presupuesto. Eso Ah, pasa. qué heavy eso. Ya, Sobre qué todo bueno. en congelamiento de embriones, porque con FIV ya es como hay un Claro, proceso como que emocional. querés que sea tal doctor o tal doctora, como... Sí, pero y piensen que les tiene que gustar un poco la clínica, harto, porque trasladar los huevitos después se puede hacer, no es como que es imposible, pero un cacho adicional que de repente si se ven en la posición de tener que usar esos huevitos, quizás no lo quieran. Entonces tienen que estar seguras de que les gusta la clínica, les gusta el doctor, o no, el doctor puede cambiar, pero la clínica al menos. Oye, ¿y qué lugares así, no sé, 3 lugares o 4, tú recomiendas, como son donde las personas más se lo hacen o donde podrían cotizar? ¿Qué lugares tú recomendáis que Como coticen? fundación no recomendamos a ni nadie para mantener Ah, la ya. neutralidad, pero les puedo decir los que más se repiten en nuestros chats, porque no hay tantas clínicas de fertilidad como uno creería. Y también depende de si te estás atendiendo con FONASA PAD, porque el FONASA te ofrece que te puede ir a atender en clínicas, pagando máximo 1.800.000, y esas son la clínica SER en Santiago, la clínica Santa Rosa en Santiago, el IDIMI, bueno, Santa Rosa IDIMI, la clínica de la reproducción humana en Valparaíso y la clínica de la mujer en Viña del Mar. Y si te atiendes con ISAPRE, las que más se repiten, así, esto en ningún orden específico, estas son solo repetidas, es SG Fertility, Monteblanco, IBI y ya Clínica Las Condes, porque muchas tenían plan preferente. La clínica, porque hay otras clínicas que solo hacen inseminación, ojo, que uno llega a la clínica, por ejemplo, la Católica, que es súper conocida, solo hace inseminaciones, no hace in vitro. Entonces, igual te tenés que cambiar de clínica en algún minuto si tuvieras que pasar por ahí. Súper. Y Oye, también, y una pregunta, ¿hasta qué edad? Porque a mí generalmente me hacen la pregunta, como, oye, ¿hasta qué edad tú es recomendable congelar óvulos? ¿Hasta qué edad? Bueno, ahí depende del test. sí. ¿Qué podrías decir tú? Mira, la evidencia te dice 35 para congelar. La verdad es que Ideal menos de 35. ideal, menos de 35. La verdad es que muchas de mis amigas lo hicieron a los 35 o 36, porque uno no estaba en las lucas, cada vez está más barato. Antes era mucho más, o sea, con mi primer sueldo, buena onda, no habría podido congelar nada, ni medio huevo. Mm. Entonces, lo ideal es que tomar la decisión antes de los 35, piénselo como un autorregalo, para congelar. Pero si estáis en los 35, 36, obviamente hacerse los estudios de hormona antimuleriana, y todo lo que conlleva para saber si lo que esté congelando vale la pena. Pero a los 38, por ejemplo, 39, ya no vale la pena tanto congelar. Eso es lo que nos dice la evidencia. No, ahí ya es mejor tratar de congelar embriones, por último. Porque la calidad, el problema de la reserva ovárica es que es la cantidad, pero la calidad tiene que ver 100% con la edad. No 100%, pero muy altamente relacionado, porque los óvulos son células, y como la piel te sale arruga, los huevitos también se empiezan a arrugar, lamentablemente. Siempre es bueno tener antioxidantes, comer bien, como el mismo No, pero cuidado que te también daría dieron tú. vitaminas. Yo me acuerdo que antes del tratamiento, antes de congelar óvulos, tomé como un multivitamínico Sí. especial como para que ya que te las vaya a sacarlos como lo más nutriditos y con todos los antioxidantes. Todo eso ayuda, no va a cambiar del cielo a la tierra, así como si tienes un problema de reserva ovárica, no va a hacer que tus huevos se dupliquen, pero sí va a mejorar Ah, la no, calidad que hay. pero para mejorar la calidad, como para que los que te saquen, ojalá estén con la mejor calidad posible. Y hay vitaminas dependiendo, la página tenemos las listas de, por ejemplo, si tenéis endometriosis o si tenéis síndrome ovario poliquístico, ¿no? O si tenéis baja reserva ovárica, los suplementos que tomes son un poco distintos. O tienen, por ejemplo, para la baja reserva ovárica, es muy bueno tomar ubiquinona y DHA antes de, pero no si tenéis ovario poliquístico, ¿cachai? Entonces... Eso no sabía, eso no tenía Hay que idea. ser cuidadoso con los suplementos porque uno es pipí caro. Si estáis tomando a diestra y siniestra todas las pastillas que dicen fertilidad, quizás estés duplicando. Y dos, hay algunas que son mejores para algún diagnóstico que otras. Y si no tenéis ningún diagnóstico, un pack de antioxidantes es muy bueno, sobre todo 5 semanas antes, que es al menos
el mínimo que todos dicen que es como acumulativo, ahí tú te manejáis más en bienestar, pero todos los cambios de vida se demoran no es como ya, mañana voy a congelar y hoy día voy a Como voy hacer, a coger mañana, hoy día me tomo o sea, el fondo por lo menos claro. Y si para no ir lo alcanzas a complementando. hacer, tampoco es tan terrible, pero, o sea, si ya es un proyecto que estás armando, date el O sea, tiempo. claro, yo como que soy de esa teoría, si ya lo estáis haciendo, si ya estáis invirtiendo, que es plata, que son tus huevitos, que van a ser tus futuros hijos, o sea, es como tu capital, porque después, a ver, nadie quita lo que yo le digo a mi amiga, que tal vez conocís al príncipe azul, lo que queráis, como ella, y a la persona con la que queréis tener familia, y a lo más no los usáis, y si no los usáis, son Es células, es como cubrir congelado pelo, o sí, sea, pero son literal, ovos. una muestra. Entonces, Sí. entonces, bueno, a lo más no lo usáis, y los descongeláis. Pero si no ha aparecido la persona, o si de repente, oye, ya tuviste una guagua, pero querés tener otra, No, y uno pucha, nunca sabe las cosas, vueltas de la vida. Hay gente que le dan enfermedades la mitad de la búsqueda. Uno nunca sabe. O sea, sí, si se puede, la recomendación es siempre hacerlo. Y nosotras somos de la parada en FEN, que esto casi que debe ser parte de la política pública. Es insólito que no te cubran preservación de fertilidad y tengan que esperar a que seas infértil para que te lo cubran. En cambio, cubrírtelo antes, sobre todo cuando esperamos que las mujeres eh, como esté más inserta en el mundo laboral, lo asuman con libertad. Nosotros estamos siempre con un yugo aquí como, del eh, reloj biológico. sí, como se te va a pasar el tren, se te va a pasar. O sea, si es que quisieras tener hijos, porque gracias a Dios se está normalizando también la idea de que quizás ese proyecto no es para ti, pero, pero para las que sí tienen la maternidad en sus planes, todas las decisiones laborales se ven afectadas. Después de los 30 empecé a pensar como, ¿tomaré este puesto o no? ¿Me cambio de uno de pega? Igual empecé a pasarte harto rollo. Yo creo que eso es súper importante, y es verdad, o sea, yo pienso yo, ¿por qué pospuse también? O sea, porque ya al principio nosotros ya recién casados, aprovechamos como de estar los dos, después yo también decía, oye, es que justo se abrió tal oportunidad, y después, pucha, es que me quiero validar en el cargo, pucha, y justo se abrió esta otra oportunidad, pucha, y también me quiero validar ya en el nuevo cargo, y de repente no te diste ni cuenta y pasaron 5 años. Sí, tal cual, ¿no? Sí. Y además, Y yo pienso también como, ahora la gente igual, yo me casé chica, yo creo que yo a mis hijos, ojalá no se casen antes de los 30, vivan la vida. eh, y yo creo que esa es también la mentalidad de las nuevas generaciones. Entonces, también tener hijos antes de los 30 es raro. O sea, ya va a ser, para nuestros hijos sobre todo, va a ser como, ¿quién tiene hijos antes de los 30? Y si nos comparamos con nuestras mamás y abuelas que tenían 8 o 7 hijos, claro, porque tenían hijos a los 20, eh, es otra realidad. ese es un tema súper importante, pero a mí el tiro lo que me preguntaron fue como, oye, casos de fertilidad en tu familia. Y yo, claro, pues miraba, pero claro, mi mamá a mí me tuvo, no sé, se casó a los 23, me tuvo a mí a los 25, 26. Yo no sé, bueno, yo me topé con la infertilidad a los 31, pero claro, yo no sé, bueno, tenía la endometriosis y todo, pero también yo creo que los años Sí, eran también distintos. se, No, de se- hecho, hay las estadísticas que manejamos hoy día y nosotros estamos trabajando con una universidad para poder hacer una medición correcta, porque uno de cada 6 parejas es una medida súper restrictiva, porque es solo parejas heterosexuales casadas, mm, eh, y en un margen de tiempo, pero hay varios estudios que dicen, que sugieren que si tú le hubieras preguntado, no sé, pues a la abuelita, si tuvo problema de fertilidad, te dice que no, pero tuvo solo 2 hijos, porque nunca pudo tener un tercero o un cuarto, que es lo que ella quería, porque en verdad sí tuvo un problema de fertilidad, ¿cachai? O que antes estaba súper normalizado perder guagua, entonces la tía que nunca tuvo hijos, pero tuvo 8 pérdidas. Es, es como está lleno de historias así en las familias de antaño, que no se les llama problemas de infertilidad porque nunca se les puso nombre, o nunca se les preguntó, ¿cachai? claro. Es heavy. Y bueno, bueno, y en caso, por ejemplo, también de pérdida, también, Pérdida. ¿qué recomendáis tú? Porque también Hay yo una siento, regla que es súper rancia, la odiamos, pero es muy común, es la regla de 3, que ningún doctor, hasta hace poco, te habría hecho un examen antes de 3 pérdidas. Tener que pasar por 3 pérdidas es una cosa o como sea, que no pero tiene nombre.
o sea, es que yo creo que eso falta, o sea, como conversamos antes, o sea, la vulnerabilidad en la que uno está cuando atraviesa estos procesos, eh, Sí, es es horrible, heavy. es heavy, ¿no? Y como ser el hacer exámenes no va a cambiar nada. Muchos doctores lo hacen con buena intención de ahorrarte algunas lucas. Con una pérdida, me carga decir que es normal porque nadie debiese vivir esa normalidad, pero es frecuente. Entonces los doctores te dicen tranquila, ya, puede pasar. Pero si ya sufriste una segunda pérdida, nosotras les decimos, olvídense la regla 3 y empieza a pedir exámenes. ¿Qué exámenes se piden cuando hay pérdidas? Si han habido hijos antes o no también, pero sobre todo si hay hijos antes, una eco o una resonancia uterina para ver si quedaron cenequias uterinas, que son estas como, se arman como unas montañitas y hace que tu útero sea un lugar poco amable, digamos, entonces se cae el saquito. Eh, ver temas genéticos, el cariotipo, y ver reserva ovárica, porque muchas veces cuando tu reserva ovárica se cae, muchas veces te quedaste embarazada espontáneamente porque te puedes quedar embarazada con baja reserva ovárica, el problema es que estás como contra el tiempo, se desayunan con que con el segundo ya no les queda o reserva ovárica, o se manifiestan problemas que con el primero no, porque eras más joven cuando tuviste tu primer hijo, pero el segundo se empieza a manifestar. Y cambios de peso, problemas autoinmunes, son todos exámenes de sangre que te ayudan a descartar que tu cuerpo no esté... También yo creo las hormonas, ¿o no? Porque en el fondo lo que yo he escuchado de amigas que han tenido pérdidas es que, por ejemplo, después cuando les resulta, les dan Progento, Sí, para, en el el pegamento fondo, guagua, le decimos nosotros, la progesterona. No tomen progesterona porque uno solo dice eso y nos ha pasado gente que empezó a tomar progesterona por su cuenta. ya, no, qué Chiquillas, bueno que haces este sí. paréntesis. No, porque además mucha progesterona hace todo el efecto contrario. Entonces, nunca se automediquen, porque uno entra en un círculo muy desesperado que quiere que resulte. Entonces, no lo Mm. hagan, tengan cuidado. Pero sí, a veces es una pastillita, es un déficit de ácido fólico, de que estáis absorbiéndolo mal. Las chilenas tenemos un déficit de ácido fólico per se, o sea, como que nacimos como déficit. Realmente esto más ácido fólico. También a vitamina D, Ah. somos vitamina D deficientes. Perdón, estoy con mucha tos. Oye, y una pregunta así como ya, porque hoy yo te hacía 1500 preguntas, pero ya nos queda poco tiempo. ¿Cuáles tú sentís que son las creencias que más dañan? eh, y también de repente cosas que nosotras mismas decimos frente a otra persona que esté en su búsqueda. Entonces, ¿qué tú sentís que son los comentarios o las cosas más dañinas para que también nosotros tomemos conciencia eh, con las otras personas que Y también uno de repente no sabe cómo es la mejor forma de empatizar con alguien que está viviendo este estas proceso? todas las dije o las dijimos con la luz más en algún minuto, así que no se siente culpable si lo hicieron porque todos pasamos por ahí. El relájate, el seguro es estrés. Ese es el más típico porque pareciera que todo es estrés, ¿cachai? Pero si tú le dirías a un diabético, cómete esa torta tranquilo, relájate. Claro que no. Esto también es una enfermedad y necesita un tratamiento. Y cuando lo entendí así, te das cuenta que todos los... y porque esta más está llena de historias, como, mira, dejé de trabajar. Ahora justamente estuve con conocí una niña que me dijo, por mi tercer hijo no me resultaba. Y era puro estrés porque renuncié a mi pega y quedé embarazada. Yo ahí a veces ando con ganas de peleita y a veces no. Este día no tenía ganas de peleita. Pero para tu tercer hijo estoy más cerca de los 40. Probablemente te estaba costando más porque, por temas de calidad ovárica, por temas de frecuencia sexual, porque también tenéis dos hijos, ¿cachai? No, que Claro. porque estáis estresado. Esta idea de que si te vais de vacaciones o bajáis la pega, le hace mucho daño a los que están en esto porque atrasan ir al doctor. eh, o juran que están haciendo algo ellos mal, que pone la culpa en uno, que no es. Entonces, por favor, ustedes no lo digan, dile anda a un doctor. Lo que sí pasa es que no poder tener hijos genera estrés, no al revés. Como, Claro.
obviamente estar, Y ansiedad y obviamente estar como el por qué tranquilo. a mí, ay, por qué yo, como será que, o Hay sea, un yo pienso estudio, en los caldos, o sea, yo de verdad creo que la otra vez como a uno se le olvida a veces el caldo mental por el que pasó, como que sí, a mí ahora hay personas que me dicen, ah, ya, Ale, pero está ahí con los dos niños, pero claro, yo estaba con el miedo si iba a poder ser mamá o no, si tal vez no me resultaba, porque tal vez no estaba en mi destino ser mamá, que tal vez por algo pasa, o sea, como, porque el uno todo trata pasa de... por algo. Ese también es ese es el segundo. No, no todo pasa por algo. No existe una razón cósmica, kármica, para que yo esté pasando por esto. Solamente me pasó. Ahora, veamos cómo nado esto. ¿Cachai? Pero Claro. eso es como, porque eso es muy humano, tratar de justificarle al otro como, tranquila, ya va a venir, todo pasa por algo, quizás no el minuto, porque querés consolar al otro, eso nunca viene de un lugar de maldad, esa es la peor parte, como que no te podías insultar con la persona que te dice eso, porque no te lo está diciendo de un lugar malo. Ahora también, y también tiene un punto de, o sea, yo siento que tiene su, o sea, a mí también creo que por algo pasó, porque yo valoré la maternidad mucho más que tal vez si se me, o sea, en mi caso, ¿cachai? Como así Pero eso es una lo, racionalización posterior, ¿cachai? Como claro. como tú te explicáis o cómo uno concilia lo que ha vivido, ¿cachai? Como, No, no, exacto, como una resignificación, como que al sí, final, de repente, y siéndote muy honesta, yo no sabía, chica, si tú me decís, oye, querías ser mamá, no era como mi sueño per se, pero cuando ya no me empezaba a resultar, no quería nada más, solo ser mamá. no, yo también, yo nunca me veía, nunca estuvo dentro, o sea, siempre quise ser mamá, pero no era como mi... Claro, como otras personas, otras amigas que decían, Sí, no, yo quiero ser mamá y sí, como que... que lo ponían como primera, o sea, mamá primero mm, y uno después, y está bien, pero no, yo tampoco era así, y cuando tampoco podía era como nada en el mundo. va a no quiero nada, cambiarme. claro. Y como decís tú, es peludo porque además tenéis todas las otras decisiones en esta, o sea, porque si queréis viajar, como no sé, los ciclos, el cambio de pega, también las luz, o sea, como estilo de vida, si de repente quería hacer ciertas cosas, o sea, como si quería emprender o si quería... ¿Mm? Como tus amigas se empiezan a embarazar, tu hermana chica, y convivir con los sentimientos que van, porque a todo esto la vida sigue, pero tú sentís que estás en el mismo lugar, la vida en pausa, todo, veis a todo avanzar. Es que Y eso se me había olvidado, pero ahora que me lo decís, me acuerdo eso, como de la sensación de estar tratando y cuando alguien te cuenta que está esperando guagua, y tú que te alegras un montón por esa persona, pero por dentro es como, sí, es una mezcla muy rara, es como que no sabes si sentís envidia, si estás alegre, si estás triste, o todas las anteriores. O sea, yo me acuerdo que entre que yo partí y tuve mi primer hijo, tengo amigos que tuvieron 4 hijos por mensaje, no, no uno, 4. Y así como, ¿cómo se reproducen ustedes? Que estoy como, que sé, no, o sea, y siempre les decía que envidia el decidir tener un hijo y tenerlo. Eso como, vamos a ir por el hermanito. Y al mes, ya está el hermanito en el horno. ¿Qué es eso? claro. ¿Cómo se hace? ¿Qué Que pasó? heavy que esta conversación me ha acordado mucho como de cierta etapa, y como decís tú, lo importante que uno también, o sea, como el apoyo de las personas. eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo iba a ver la beta, que iba acompañada, eh, como que uno también sabe pedir ayuda, porque de repente, Y aprender a conocerse también, pues, como porque a veces yo no sabía qué ayuda necesitaba al principio, ¿cachai? Como no sabía qué quería del otro. Entonces yo les contaba, pero les decía, por favor, no me pregunten nada, porque después de un rato, caché que si me preguntaban me generaba demasiada ansiedad. Entonces era como, los quiero en mi camino, pero no los quiero tan estás aquí, en mi cabeza, tan en mi no camino. quiero, pero participando de otra forma, claro. Sí, entonces también aprender a poner límites, que algo que ya aquí me pongo muy feminista, que a las mujeres no nos enseñaron, porque tenemos que ser siempre amables, simpáticas, nunca decir que no. Si no quieres ir al baby shower, no vayas. Como Claro. si no quieres ir al cumpleaños familiar porque va a estar lleno de niños con la guagua recién nacido, no vayas. Y, no, y ponerse uno primero no Ay, es egoísta. y me acordé, hablando de las como comentarios apestosos, oye, ¿ustedes para cuándo? ¿Para cuándo? O sea, yo creo que ese comentario, esa pregunta se debería eliminar de todos nuestros vocabularios, porque creo que no hay nada que haga tanto daño, o sea, porque Sí.
tenéis dos respuestas. ¿Por qué tanto? Porque no quieren. ¿O por qué tanto? Porque no ¿Por qué? podía. Entonces no salís bien parado en ninguna de las preguntas. Pregunta otra vez. No, yo al final, ya cuando ya estaba más empoderada, decía, ¿por qué no puedo? Te morís la cara de como desajuste emocional de la otra persona, como, ¿qué hago con esta nueva información? La cagué profundamente, ya no sé dónde meterme. No, no podemos tener hijos. Silencio. Silencio. O sea, No, la apliqué un par de... ay, pero ¿y por qué? Bueno, después viene el por qué no adoptan. Siendo una persona que quiere adoptar, te puedo decir que esa pregunta al 99% le duele mucho, porque pues, es como, uno, cuestionáis como cuánto quiere el otro ser papá. Dos, adoptar no es tan fácil, supone que adoptar es ir a buscar a un niño, niños. No, hay más papás que niños en el sistema. Se demora años y puede que no pases el test psicológico porque no tienes el duelo de la infertilidad. Y si no pasaste el test psicológico, no puedes adoptar. Nunca. Entonces es heavy. Porque imagínate que hicieron todo ese proceso y no quedó. Es súper duro. No. Oye, te juro que se me ha pasado volando. Ay, sí, yo puedo hablar. Sí, ha estado muy entrete y muy útil. O sea, yo que en verdad espero también que esta conversación pueda ser una conversación inicial, como para ir adentrándonos en este tema, para quienes lo están viviendo, quienes tengan una amiga, una hermana. Y bueno, y que Porque no sepa sabe si congelar óvulos o no, ¿cachai? Como en el fondo una pincelada para empezar a meterse en este mundo. Oye, Fiori, pregunta, ¿dónde, quien quiera saber más, dónde te puede seguir? Perdón, estoy con muchas dos. Comunidad FEM, es comunidad rayita abajo, FEM en Instagram. Ahí tienen el link a nuestra página. En la página está todo, es como la Biblia de la infertilidad. Y también si necesitan apoyo, tenemos chat de WhatsApp, pero para eso nos escriben por interno, porque otra cosa es con guitarra y hablar con gente que está en lo mismo que tú, es muy distinto. Sí, pues, no, sin duda, sin duda, sin duda. Oye, quiero agradecerte, para los que no saben, la Fiori está ahora en Nueva York, entonces estábamos compatibilizando horarios, tuvo que pedir a alguien también que le cuidara a los niños, así que no sabes cómo agradecemos el poder tenerte aquí en este capítulo. No, gracias. Un abrazo. Porque en verdad necesitamos mucho más hablar de esto con más naturalidad. Sí, a mí me pasó, a ti también te pasó. O sea, Sí, y como decís tú, a mí como que yo me acuerdo de tener esta conversación con mi mamá, cuando me decía, Ale, pero ¿por qué le cuentas, por qué lo publicaste en Insta? Eso fue porque yo me saqué una foto el día que fui a congelar óvulos y subí la foto congelando óvulos. Y mi mamá se enteró por una amiga, no sé, porque alguien vio la foto, entonces me dijo, oye, la Ale está congelando óvulos, ¿qué pasó? Y mi mamá me llamaba por teléfono, Ale, pasa. hice una foto congelando óvulos. Le decía, mamá, porque para mí es algo como así, como médico, como si alguien se quiebra la pata y le ponen un yeso, Claro. nadie le cuestiona por qué se pone un yeso, ¿cachai? Y quiera subir una foto del yeso. Para mí era un momento importante, era algo que estaba tomando la decisión, estaba nerviosa, estaba contenta, ¿cachai? Porque yo sentía que igual estaba capitalizando como para mi futuro, era algo que de verdad quería hacer, ¿cachai? Entonces lo quería compartir como este nervio, pero contenta, ¿cachai? Porque era mi posibilidad. Entonces, eso como que creo que, como decís tú, o sea, hay que perderle, tal vez porque también hay cosas como, a mí también me llegaron ciertos comentarios ligados a la religión. Eh, Bueno, y- yo en el tratamiento desde mi divorcio de la iglesia. Eso es. pero yo en verdad no quiero ni repetir el comentario que recibí, porque lo encontré bastante fuera Sí. partiendo de este siglo y como no, pero yo creo que una decisión que viene del amor, o sea, tú estás eligiendo traer vida. Si ahora están la tecnología para poder ayudarte en ese proceso, eh, Sí. Hazlo. Y yo soy de la creencia que todo, o sea, si eres extremadamente católico, todo lo que está aquí lo puso Dios, ¿no? No sé, pues funciona así. sí, tal cual. Así que, bueno, oye, nos despedimos, un abrazo muy grande y estén atentos al próximo capítulo. Gracias. Chao, chao, Fiori. Chao. Eso, gracias.
Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.